la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré quien modera esta mesa titulada Derecho Indígena, perteneciente al programa de Maestría en Derecho Indígena. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Por un lado, a la maestra Marilu Peña Guevara, que es candidata a doctora en Derecho, trabaja en la participación política de las mujeres indígenas en contextos de autogobierno. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de las mujeres indígenas y su participación en nuevos espacios de responsabilidad dentro de la comunidad desde una mirada del feminismo comunitario. Y por otro lado, a la maestra Leticia Domínguez Bautista, que es maestra en acción social en contextos globales. Sus líneas de investigación son derechos en mujeres indígenas, pueblos y comunidades indígenas, género y derechos humanos. Además de las comentaristas dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Y una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Juan Carlos Pablo Cruz, que presenta su trabajo titulado Participación Política de Mujeres Zapotecas en Xochiapa. Desafíos para acceder a cargos públicos. Adelante. Muchas gracias. ¿Serían tan amables de indicarme si se puede ver mi presentación, por favor? Sí, sí la vemos de forma correcta. Muy bien, gracias. La democracia no es inclusiva si las voces de las mujeres indígenas permanecen silenciadas. Bayo Yocotele. Muy buenas tardes a todos. Soy Juan Carlos Pablo Cruz, originario de Xochiapa, hablante de la lengua zapoteca, y a continuación presentaré los avances de mi trabajo terminal titulado Participación Política de las Mujeres Zapotecas en Xochiapa. Desafíos para acceder a cargos públicos de elección popular, en el contexto de la maestría en Derecho Indígena. Mi comité asesor está integrado por la doctora Susana Madrigal Guerrero como directora de trabajo terminal, el doctor Damián Arévalo Orozco y la doctora Elisa Cruz Rueda. El contexto de esta investigación se ubica en la comunidad indígena de Xochiapa, donde las mujeres zapotecas participan o intentan participar en cargos públicos de elección popular. Aunque existe un marco jurídico que reconoce los derechos políticos electorales, en la práctica aún persisten desigualdades de género y diversas manifestaciones de violencia política. Estas problemáticas se desarrollan en un contexto comunitario específico, donde interactúa el derecho electoral, las dinámicas locales y las relaciones de poder, lo que hace necesario un análisis situado. El problema de esta investigación surge de la brecha que existe entre el reconocimiento legal de los derechos políticos electorales de las mujeres y su ejercicio efectivo en contextos indígenas. En Xochiapa, las mujeres zapotecas enfrentan obstáculos sociales, culturales e institucionales para acceder y ejercer cargos de elección popular, lo que se traduce en prácticas de exclusión, deslegitimación y violencia política, que no siempre son visibilizadas y mucho menos documentadas. A partir de este contexto, la investigación se guía por la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres zapotecas de Xochiapa para acceder y ejercer cargos públicos de elección popular? ¿Y cómo se manifiestan en estos procesos las desigualdades de género y la violencia política?
El objetivo general del estudio es analizar los desafíos que enfrentan las mujeres zapotecas de Xochiapa para ejercer cargos públicos de elección popular, considerando los factores sociales, culturales, políticos y jurídicos que inciden en su participación política. De esta manera específico, el estudio busca identificar primero los obstáculos que limitan la participación política de las mujeres. Segundo, analizar sus experiencias en procesos electorales. Tercero, examinar las formas de violencia política de género presentes y también analizar la relación entre el marco jurídico electoral y sus prácticas políticas locales. Esto con apoyo de las técnicas e instrumentos de investigación seleccionadas. La presente investigación es relevante en 3 niveles. En el primero, en el plano social, pues visibiliza la problemática que afecta directamente a las mujeres zapotecas de Xochiapa. En el plano académico, aporta conocimiento desde una perspectiva de género, intercultural y también situada. Y por último, en el plano jurídico y político, pues permite reflexionar sobre la efectividad de los derechos políticos electorales, las acciones para prevenir la violencia política en contextos indígenas. La metodología de la investigación. Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, mediante un estudio de caso con orientación etnográfica. Este enfoque permite comprender fenómenos desde las experiencias, los discursos y las prácticas de las propias mujeres zapotecas, priorizando una mirada contextual situada más que una generalización. Se utilizarán entrevistas semiestructuradas, observación participante y revisión documental. Estas técnicas se apoyarán en guías de entrevista para mujeres que formen parte de la autoridad comunitaria, dirigentes de partidos políticos, mujeres con experiencia en la política, mujeres jóvenes con interés en la participación política. También tendremos guías de observación participativa, con la finalidad de registrar dinámicas cotidianas, prácticas políticas y formas de interacción que no siempre emergen en el discurso verbal. Y por último, una matriz de análisis documental, lo que permitirá triangular la información y fortalecer el análisis. Consideraciones éticas a considerar. El presente estudio contempla el consentimiento informado, la participación voluntaria, la protección de la identidad de las participantes, la autorización expresa para el uso de audio, video y o fotografías. Asimismo, se va a adoptar un enfoque intercultural y ético para evitar prácticas extractivistas. Contemplo un cronograma que está dividido por semestre, el cual es un programa progresivo. En el primer semestre se realiza la revisión teórica. En el segundo se desarrolló el diseño metodológico y los instrumentos que hasta ahorita siguen en mejora con todos los análisis que vamos viendo en las UCAs del semestre. Y en el tercer semestre está destinado al trabajo de campo en la comunidad Xochiapa. Y el cuarto semestre se enfocará a la sistematización y al análisis de resultados y la redacción final. Finalmente, esta investigación busca aportar elementos para comprender los desafíos que enfrentan las mujeres zapotecas en el acceso a cargos públicos de elección popular desde una perspectiva de género e intercultural. Eshkolele, Bauzole, Nagalekie. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus comentarios, observaciones y sugerencias para fortalecer esta investigación. Agradecemos la presentación, Juan Carlos. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Marilu Peña, adelante.
Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes, maestra Leticia. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por tu exposición, lo cual fue bastante clara y cumplió con los tiempos establecidos. Pues sin duda es un tema pertinente, ¿no? No solamente creo para la comunidad, sino por supuesto también en el marco de la universidad misma. Yo tengo dos cuestiones, sobre todo pensando en que entiendo que es tu trabajo de investigación de maestría, ¿verdad? ¿O vas a hacer maestría, doctorado? Pregunta. Maestría. De momento, la maestría. Ok, Ya sí, más adelante consideraremos el doctorado. claro. ¿Por qué te pregunto esto? Porque justo pones 6 objetivos en tu trabajo y así como nos explicaste tu investigación y el resumen que nos hiciste llegar, están bien formulados. Sin embargo, yo consideraría que pudieras reducirlo a 3 o 4 objetivos que lo puedas trabajar con tu docente director, de tal forma que justo se adecue al tiempo que te queda, ¿no? Porque entras ya a tercer semestre, vas a campo y yo consideraría que sí se pudiera, pues sobre todo en la medida de que puedas cumplir en tiempo y forma, ¿no? En tus 2 años de la maestría. Eso por una parte. Otra cuestión que me llama mucho la atención, por cierto, está muy bien estructurado tu trabajo, te felicito. Entiendo que me hablas de que son mujeres que participan en partidos políticos, mujeres jóvenes, si mal no escuché, que están interesadas en participar políticamente y por ahí otro rasgo que comentabas. La pregunta es, ¿no crees que es muy amplio tus criterios para las entrevistas? Digo, piénsalo porque, por ejemplo, si vas a decir, pues todas las que están involucradas en partidos políticos, ok, de cuántas administraciones estamos hablando, eso ya te da una idea de qué número es el que de entrevistas que tienes que hacer. Si son mujeres jóvenes que están interesadas en participar políticamente, eso te abre también un panorama, creo, bastante amplio. Insisto, tu propuesta es muy, muy interesante, es muy buena, pero yo sí tendría como ese cuidado en estos dos aspectos, Juan Carlos, nada más. En general me parece, insisto, un texto bastante claro, tu exposición muy buena, y la otra parte también en cuanto al marco teórico, que bueno, por aquí no aparecen muchos los autores, sin embargo, ahorita con lo que nos acabas de comentar, no sé si involucras también algunas teóricas del feminismo comunitario en tu trabajo de investigación, justo para recuperar, que creo que es lo rico de tu trabajo, las voces de las mujeres, ¿no? Entonces, creo que sujetarnos a lo mejor a estas interpretaciones que ya han hecho en varias latitudes, en diferentes comunidades, creo que sería muy valioso justo para poder, digamos, valorar las voces que tú vas pues a retomar en este trabajo tan interesante que vas a plantear. Por mi parte sería todo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Continuamos con la retroalimentación de la maestra Leticia Domínguez. Adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Juan Carlos, bueno, un poco retomando también lo que acaba de decir la maestra Marilu, creo que es importante revisar el tema de la perspectiva de género en este trabajo que estás presentando. Porque si te vas como en estas entrevistas que vas a realizar, yo entiendo que es una comunidad zapoteca indígena. Muchas veces estos conceptos no los vas a poder aterrizar con las personas. Entonces, por eso es bien importante esta otra vertiente o esta otra mirada que está sugiriendo precisamente la maestra Marilu en el tema de los feminismos comunitarios, pero incluso seguir explorando e incluso dentro de los feminismos comunitarios o de los feminismos, entender como todo eso.
porque hay otra vertiente que habla de el feminismo descolonial, que precisamente está abordando el hecho de que no, precisamente, vamos a decir así, la participación de las mujeres, la lucha de las mujeres, se tiene que circunscribir en el tema del feminismo. Pero es bien importante distinguir entre el feminismo, el género y la violencia contra las mujeres, y que no te vayas a perder como en eso. Es un tanto complejo, ¿sí? Entonces, sí es bien importante que vas a tener que empaparte como de estos tres conceptos para que puedas desarrollar de verdad un trabajo muy enriquecedor, en el sentido de que a mí me llama la atención algo que dices en la presentación que nos enviaron, de la simulación, ¿no? El tema de la simulación de la participación política de las mujeres. Y es bien, no se ha documentado con claridad, o sea, así decirlo, porque detrás de eso hay un tema de violencia en sí. Si las mujeres, ¿no? Que ese es el otro tema dice, sí, va a ser confidencial, se les va a explicar y todo eso, pero a final de cuentas, el hecho de estar narrando una cierta situación en las comunidades, identifican perfectamente de quién están hablando, quién es, por el simple hecho de narrar. En las comunidades tienen esa memoria muy documentada mentalmente. Entonces, esa es otra parte que para mí se me hace de mucho valor, tu trabajo, el poder documentar esa parte de la simulación. A nivel de partidos políticos está, ¿no? Pero cuando se cruza con el tema de pueblos y comunidades indígenas, aún es mucho más problemático, riesgoso para las personas a las que vayas a entrevistar. Entonces, mi recomendación es esa, que cuides mucho a las participantes, trates de, sí, documentar, pero cuídalas mucho, porque muchas veces eso puede generar no solamente otras violencias en contra de ellas, sino de su familia, e incluso, digo, las comunidades muchas veces después encuentran otras formas cuando son evidenciados de una cierta manera, encontrar otra forma en cómo seguir simulando. Entonces es como esa parte. Entonces, que por favor puedas revisar todo lo que tiene que ver con el feminismo, la perspectiva de género, sí, pero la diferencia entre el género, la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres y la violencia política. O sea, tenerlo como muy claro para que pueda ser muy rico tu trabajo terminal cuando concluyas. Esos serían como mis comentarios. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus comentarios. Exactamente. A continuación, Lisette de la Cruz Cruz presentará su trabajo titulado Mujeres, Prácticas Culturales y Autodeterminación Normativa, una aproximación transdisciplinar al derecho indígena otomí en Ocoyac, Estado de México. Adelante. Gracias. En un momento comparto mi pantalla. Ok. Bueno, primero, buen día a todos, a todas. Gracias por este espacio. A continuación presentaré mi investigación titulada Mujeres, Prácticas Culturales y Autodeterminación Normativa, una aproximación transdisciplinar
al derecho indígena otomí en Ocoyoacac, Estado de México. Este proyecto surge de una preocupación central, la forma en que el derecho indígena ha sido reconocido formalmente en el orden jurídico mexicano, pero continúa siendo interpretado, explicado y validado desde marcos externos a los propios pueblos indígenas. Como planteamiento de problema, pues bueno, el reconocimiento al derecho indígena en México ha representado un avance importante en términos normativos, particularmente en lo relativo al pluralismo jurídico y al reconocimiento de sistemas normativos propios. Sin embargo, este reconocimiento ha estado acompañado por una producción del conocimiento jurídico y cultural que de manera persistente se realiza desde fuera de las comunidades indígenas, tanto en el ámbito académico como institucional. Esta producción externa del conocimiento ha generado comprensiones parciales y en muchos casos distorsionadas de las prácticas normativas indígenas, al privilegiar categorías, interpretaciones y marcos analíticos ajenos a los contextos comunitarios. Como consecuencia se vulnera a la autodeterminación, entendida esta no solo como el autogobierno, sino como la capacidad de los pueblos para producir, para narrar, para preservar y transmitir sus propias formas de entender la norma, la justicia y la vida comunitaria. En el caso del pueblo otomí de Ocoyoacac, esta problemática se expresa con pues especial claridad. Las prácticas culturales y normativas que sostienen la vida comunitaria no se encuentran necesariamente codificadas en normas escritas ni en estructuras formales de autoridad, sino que se reproducen a través de saberes cotidianos, a través de rituales, narrativas orales y prácticas comunitarias que históricamente han sido transmitidas por mujeres. Sin embargo, pues estas mujeres han sido invisibilizadas en los estudios sobre derecho indígena. Su papel suele reducirse a lo doméstico, a lo simbólico, cuando pues no es completamente excluido. Y bueno, como señala Grossfogel, gran parte de las teorías sociales han sido producidas desde una mirada masculina, occidental y colonial, lo que deja fuera otras experiencias y formas de conocimiento. Invisibilizar a las mujeres otomíes como sujetas clave en la reproducción del sistema normativo comunitario implica negar la agencia cultural, jurídica y reproducir lógicas coloniales del conocimiento que privilegian voces externas como productoras legítimas de verdad. A partir de ello, la investigación pregunta: ¿qué papel desempeñan las mujeres otomíes en la reproducción de prácticas culturales y normativas? ¿Cómo se reconocen o no estas prácticas en los discursos jurídicos académicos? ¿Y qué implicaciones tiene ello para el ejercicio del derecho a la autodeterminación? Como parte de la justificación, pues bueno, en primer lugar es por la necesidad de fortalecer una comprensión sustantiva del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, reconocida tanto en instrumentos nacionales como internacionales. Documentar las prácticas culturales y normativas desde las voces internas del pueblo otomí de Ocoyoacac contribuye a garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos colectivos y a reconocer la validez de sus propias instituciones, ya sea sociales, culturales y jurídicas. En el plano académico, este proyecto aporta los estudios sobre derecho indígena al desplazar el enfoque monista hacia las prácticas vivas que sostienen los sistemas normativos comunitarios, además que integra una mirada transdisciplinar, cuestionando jerarquías epistémicas que históricamente han definido qué conocimientos son considerados legítimos. Y finalmente, documentar el papel de las mujeres otomíes como reproductoras de prácticas culturales y normativas y contribuye a la preservación de la memoria colectiva del pueblo Ocoyoacac. Como parte de estos objetivos, bueno, tenemos el general, que es analizar desde una perspectiva transdisciplinar el papel de las mujeres del pueblo otomí de Ocoyoacac en la reproducción de prácticas culturales y normativas como expresión del ejercicio del derecho a la autodeterminación del derecho indígena propio. Tenemos aquí los objetivos específicos, que el primero es identificar las prácticas culturales y comunitarias mediante las cuales las mujeres otomíes participan en la transmisión del sistema normativo indígena.
El segundo, analizar cómo la producción externa del conocimiento jurídico ha invisibilizado estas prácticas y saberes. El tercero, examinar las implicaciones jurídicas y epistemológicas de dicha invisibilización en el ejercicio de los derechos indígenas y contribuir a una comprensión del derecho indígena que reconozca a las mujeres como sujetas centrales en la reproducción normativa y cultural. Dentro de nuestro marco conceptual tenemos 3 ejes fundamentales: las prácticas culturales, entendidas como los procesos cotidianos y dinámicos mediante los cuales las comunidades organizan su vida social, simbólica y normativa. Desde Malinowski, estas prácticas incluyen lo que denomina imponderables de la vida real, es decir, aquello que sostiene la vida comunitaria más allá de las normas escritas. En el ámbito jurídico, el convenio 169 de la OIT reconoce que estas prácticas constituyen la base de los sistemas normativos de los pueblos indígenas. Por su parte, la autodeterminación normativa se comprende como la facultad de los pueblos para desarrollar y mantener sus propios sistemas jurídicos y formas de organización social. Siguiendo a Mendoza Antúnez y a James Anaya, este derecho implica tanto la voluntad de los pueblos para conformar su propio orden, como la continuidad de instituciones que permiten vivir conforme a marcos culturales propios. Además, la autodeterminación en Sartorello se vincula con la capacidad de los pueblos para narrar sus propias historias y producir conocimiento desde sí mismos. Y por último, las mujeres otomíes se conceptualizan como sujetas activas que sostienen la continuidad cultural, normativa y simbólica de su pueblo a través del ciclo de la vida cotidiana, la gestión de saberes especializados como la medicina tradicional, el idioma y los textiles. Las mujeres no solo reproducen la cultura, sino que actualizan y resignifican el sistema normativo comunitario. Y en cuanto a nuestra metodología, la investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo con perspectiva crítica, decolonial e intercultural, partiendo del reconocimiento de que el conocimiento es situado y no neutral. El proyecto no se plantea como una observación externa, sino como un proceso de diálogo que reconoce a las mujeres otomíes como sujetas de conocimiento. Se adopta el método etnográfico, ya que este permite comprender la normatividad indígena como un sistema vivo que se expresa en prácticas cotidianas, relaciones sociales y significados compartidos. Desde una perspectiva decolonial, la etnografía contribuye a combatir la injusticia cognitiva y el racismo epistémico, otorgando legitimidad a los saberes comunitarios. En cuanto a las técnicas a emplear, son entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas y grupos focales. Los instrumentos pues serán tanto guía de entrevista semiestructurada y guía de observación participante, entendida como un acto consciente de selección de la realidad que permite comprender la normatividad o cómo la normatividad se vive, se negocia y se transforma en la vida cotidiana. Y bueno, en conclusión, este proyecto, esta exposición del proyecto subraya que es pertinente, ético y oportuno porque propone una forma de pensar el derecho indígena desde las prácticas, desde la vida cotidiana y desde las mujeres que históricamente han sostenido la memoria normativa de su pueblo. Y reconocerlas no es solo un acto académico, sino una condición necesaria para el ejercicio pleno de la autodeterminación indígena. Aquí algunas de las referencias. Y gracias por su atención. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Marilu Peña, adelante. Muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias por tu presentación, Lizeth, muy clara, y creo que también sujeta a los tiempos que se proporcionaron. Igual es un gusto volver a leerte, se nota el avance que has tenido desde la última vez que por ahí te leí.
lo cual me da muchísimo gusto, Lisette, leer ahora este nuevo producto que traes, que sin duda se ve muchísimo más fortalecido en el texto que nos enviaste. Creo que justo cuenta con mayor estructura, está muy bien estructurado, sin embargo hay una parte que también insisto yo mucho con los tiempos, ¿no? O sea, entiendo la preocupación y ahora afortunadamente por el gusto por la investigación, porque más son temas sin duda muy pertinentes, pero la parte de que entiendo que estás ya en cuarto semestre, si mal no estoy, o bueno, algo así. Igual, la parte de, hablas de que vas a realizar entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructurada, observación participante, lo cual me parece muy bien. Sigo, sobre todo para este tipo de investigación que justamente lo que quieres recuperar, ¿no? Es las voces de las mujeres, ¿no? En este espacio, lo cual, insisto, se me hace sumamente valioso. Y perdón, se me había pasado, pero igual Aida Hernández tiene toda una propuesta al respecto, que igual te sugiero revisarla, ¿no? Aida Hernández yo creo que es una de las que justamente ha elaborado toda una cuestión con sus trabajos que han hecho en diferentes espacios con mujeres indígenas de hace muchísimos años, y justo ella recupera parte de estas cuestiones, ¿no? O sea, cómo realmente retomar la voz de las mujeres, justamente como comentaba bien la maestra en su participación previa, con toda esta ética de la investigación, ¿no? Del cuidado de quien nos está dando la confianza de su palabra. Creo que te puede ayudar bastante. También otra autora que me parece que es canadiense, Kuo Kanen también habla justamente de este ejercicio de autodeterminación, no solamente como comunidad, como pueblo, sino también a nivel individual. Las mujeres también deben de ejercer su autodeterminación como individuas, como mujeres, parte de la comunidad. Y bueno, también podrías revisar, lo cual se me hace oportuno para tu trabajo, pero en la parte que me preocupa un poco, insisto, son los tiempos. No sé, no me queda muy claro. Yo siento que seguramente en tu trabajo lo tendrás más desarrollado, sobre todo el tema de a quién vas a entrevistar, cuántas entrevistas, tienes la disponibilidad para estar en campo lo suficiente a partir de todas estas entrevistas que nos estás proponiendo, porque pues como creo que por ahí en alguna vez comentábamos, el tema del ejercicio de campo pues no depende de nosotras, de nosotros, depende de la comunidad, de los tiempos de ellas, y como tú bien sabes, las mujeres pues no hacen un trabajo, hacen múltiples trabajos, y regularmente los tiempos cuando ellas nos pueden atender pues son justamente cuando ellas ya dejaron la comida cena, ya está, no sé, ¿no? La tarea de los niños y las niñas realizada, todas estas cuestiones. Entonces, justo yo te invitaría a que reflexiones sobre esas dos partes en cuanto a los tiempos de ellas y tus tiempos institucionales, que regularmente suelen estar en conflicto entre la vida comunitaria y la vida académica. Nada más, Lizeth, muchísimas gracias, un gusto leerte y verte, por supuesto. Gracias, maestro, es todo. Gracias, maestra. Continuamos con la retroalimentación de la maestra Leticia. Adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Lisette, por tu presentación. Y empezaría yo con una pregunta que me pudieras como responder. ¿Eres de la comunidad? No, pero soy de una comunidad vecina. Soy indígena Mazahua. Ujú. Bueno, es que ahí me cambia como todo el panorama e incluso un poquito me resuelve algunas preguntas, bueno, que me hacía yo respecto a tu presentación. Sinceramente, yo no le entendí, yo, ¿no? Y quizás tiene que ver eh, con la mirada que le estoy dando a tu presentación. Eh, Mi sugerencia es, por ejemplo, en tus objetivos específicos, yo creo que tendrías mucho trabajo que hacer únicamente con la primera parte que dice identificar las prácticas culturales y comunitarias mediante las cuales las mujeres otomí participan en la transmisión del sistema normativo indígena. Para mí con eso
tendrías bastante trabajo que realizar. Obvio que vas a atravesar por todo lo que tendrías que estar viendo acerca de la invisibilización, implicaciones y todo eso que siempre en un trabajo de investigación vas a estar constantemente teniéndolo. ¿Por qué? Porque es que hablas de la libre determinación, sí, pero hablas de como incluso del convenio y todo eso cuando me estás como comentando en un primer momento que tú te quieres apartar de esa parte, incluso desde esta perspectiva de colonial. Entonces, si va a ser desde allí, y por eso te preguntaba yo si eres de la comunidad, porque incluso habría que estar explorando cuál es, o sea, más allá de hablar de perspectiva de género, que le hace falta a tu trabajo, porque estás hablando de mujeres, que también estar hablando de los feminismos comunitarios o incluso los de coloniales, tendrías que estarte centrando en lo que es la filosofía de la cultura otomí, cómo conciben, cómo ellos están concibiendo su realidad cultural entre hombres y mujeres en una comunidad, más allá, como digo nuevamente, del feminismo y todo eso, que son cuestiones que sí tendrías que estar revisando también, como los comentarios que le hacía yo a Juan Carlos, sí es importante para poder, y a través de tu trabajo de investigación, poder enunciar e interpretar un poco de lo que tú encuentres, ¿no? De los hallazgos. Sí, se me hace muy importante esta cuestión que dices, cómo la transmisión de los saberes de este propio sistema jurídico, las mujeres lo reproducen. Para empezar, tendríamos que identificarlos, tendríamos que irlos nombrando porque las formas de organización interna de las comunidades son distintas para cada uno, pero a final de cuentas todas convergen en muchas cuestiones. Entonces, por eso es que digo, más que centrarse en la legislación, lo de afuera habría que estar documentando o plasmando, sistematizando lo que existe dentro de esa comunidad, y tan solo este primer objetivo tendrías mucha información que sistematizar. ¿Por qué? Porque me tendrías que decir cómo es que las mujeres de esa comunidad están reproduciendo lo que su filosofía, la filosofía de la cultura otomí, se está reproduciendo en esas enseñanzas que ellas dejan, pero también cómo eso impacta en el sistema jurídico de su propia comunidad. Entonces, por eso te digo, yo me quedaría incluso nada más con eso, pero pues nuevamente, como bien dice la maestra Marilu, pues eso es algo que tendrás que ir revisando con tu director de tesis o directora y estar como también mirando los tiempos, porque como bien dice la maestra Marilu, ¿en qué semestre estás? Cursé recientemente, bueno, estoy cursando esta materia de segundo. Voy a entrar a cuarto apenas. Pues sí, tendrías que estar revisando, es mucho atraso, incluso para a algunos que estoy revisando en tutoría de sus trabajos que están presentando, les decía yo que se va el tiempo bien rápido y si no hay muchos avances en tu trabajo de investigación, sí tendrías que delimitar un poquito y echar más, incluso ya deberías de estar haciendo las entrevistas, ¿no? Porque si no, no te va a dar el tiempo y como decía alguna alumna, te vas a estresar y vas a desertar. Entonces, a veces tenemos toda la intención de abordar muchas cosas, pero creo que lo importante es tener un trabajo de calidad, pero también poderlo concluir en tiempo y forma. Entonces, de mi parte sería como todo al respecto. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con la presentación de Edgar Josué Santiago Rodríguez, que presentará su trabajo titulado Derecho a la Identidad Indígena, Inclusión Cultural del Currículo de la Primaria Rafael Ramírez de Cozoleaque, Veracruz.
Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Ok, permíteme tantito. Hola a todos. Creo que no se ve la presentación completa, ¿verdad? No, la seguimos viendo con las miniaturas. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, ahí está, adelante. Ok. Bueno, Pialine no toca Edgar Josué Santiago Rodríguez, Nucha Cozoleacaque. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Josué Santiago Rodríguez. Soy de la comunidad de Cozoleacaque, Veracruz. Y les vengo a presentar mi trabajo, mi proyecto de investigación que se llama Derecho a la Identidad Indígena, Inclusión Cultural en el currículo de la primaria Rafael Ramírez de Cozoleacaque, Veracruz. Bueno, primero que nada, el planteamiento del problema. Esto nace o surge a raíz de que existe, a raíz de que leo algunos programas educativos, especialmente a nivel primaria, a nivel básico, que hay una desconexión, vamos a tomarlo en ese término, una desconexión entre el currículo nacional y la realidad cultural, específicamente lo que es la cultura náhuatl del sur de Veracruz. También, bueno, ¿dónde se encuentra esta primaria? Pues se encuentra en mi comunidad, en la comunidad de Cozoleacaque. Somos un pueblo náhuatl que pues tiene las lenguas y las tradiciones pues muy presentes, ¿no? Esto también se basa o se toca, puesto que en el artículo 2, segundo, constitucional, pues marca el derecho a la identidad indígena. Y también se marca en otro artículo el deber educativo, en el artículo tercero, y en esto es también el transmitir cultura y asegurar los derechos. La problemática identificada, pues es que los contenidos nacionales, pues ignoran el conocimiento pues, local, el conocimiento de la zona. Y esto, pues, a ello hay una omisión y por tanto también puede haber una falta a los derechos de las y los infantes. Que puede haber riesgo, la escuela pues como agente de la cultura, bueno, la escuela es un agente de la cultura dominante. Esto también pues ha generado o se ha generado a raíz de los años por una baja autoestima cultural, pérdida del sentido de la pertenencia, que se ha visto que los niños, los infantes, pues ya no se relacionan o ya no se sienten personas indígenas, puesto que la comunidad o el pueblo se ha urbanizado cada día más y esto pues no hay una pertenencia cultural. Pues la meta de esta investigación es evaluar el mecanismo de inclusión y exclusión y proponer un espacio de respeto cultural auténtico. La necesidad de evaluar o de hacer esta investigación, pues primero nace uno de la dimensión legal y política. Existe una tensión entre una tensión entre el mandato constitucional del artículo segundo y la práctica que se da en el día a día. Punto clave que tengo aquí es determinar si la ley es una realidad en el aula o simplemente el sistema impulsa una asimilación cultural inadvertida. Como segundo punto, la dimensión social de los derechos, una justicia social. ¿Esto por qué? Pues para salvaguardar el derecho fundamental a la identidad indígena. Esto puede tener un impacto en el desarrollo psicológico sano, pues depende de que su entorno valore su herencia, ¿no? Puede haber riesgos, evitar la civilización negada, como lo dice Bonfila Batalla, y la desvalorización del orgullo náhuatl. En otro punto, la dimensión educativa y práctica de utilidad real ofrece un diagnóstico pues, empírico que trasciende las opiniones superficiales. Y en la cuestión de la implicación directa, reorientar pues, los planes de estudios locales
buscar que se integren un poco más a lo que nosotros conocemos acá, a lo que nosotros sabemos también. Base para la capacitación docente específica aquí mismo en Cozoleacaque, y servir como un modelo espejo para otras localidades, otras comunidades, incluso la región, ¿no? Y pues la dimensión técnica que aporta el aporte académico, estudiar la etnopedagogía en contextos reales. En este caso, diferenciar si la escuela practica una ecología de saberes o se impone el modelo que pues se le da comúnmente, ¿no? Tengo una pregunta general y 3 preguntas específicas. La pregunta general como tal es cómo la inclusión o exclusión de la cultura náhuatl en la primaria, profesor Rafael Ramírez, afecta al derecho a la identidad indígena del alumnado de Cozoleacaque. Las preguntas específicas, ¿qué elementos de la cultura y conocimientos náhuatl están realmente presentes en los materiales de estudios y en los temas que se enseñan a diario en la primaria, profesor Rafael Ramírez? ¿Qué opinan y qué hacen los maestros de la escuela para integrar la identidad indígena de los infantes en sus clases y en el ambiente escolar general? ¿Cómo se sienten los estudiantes indígenas respecto a su cultura, a que su cultura sea visible y valorada en la escuela, y cómo este modelo y cómo esto moldea su propia identidad? Los objetivos específicos, bueno, tengo un objetivo general y 3 específicos. El general, evaluar la influencia de la inclusión o exclusión de la cultura del pueblo náhuatl en el currículo de la primaria Rafael Ramírez de Cozoleacaque, Veracruz, en el ejercicio del derecho a la identidad indígena del alumnado. Objetivos específicos, analizar qué elementos de la cultura y conocimientos náhuatl están presentes en los materiales de estudios y en los contenidos que se enseñan a diario en la primaria. Determinar la percepción y las prácticas pedagógicas de los docentes de la escuela en relación con la integración de la identidad indígena de los infantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, describir la manera en que el estudiantado indígena percibe la valoración de su cultura en el ambiente escolar y cómo esta percepción moldea su propio sentido de identidad y pertenencia étnica. La hipótesis que se tiene es si la insuficiente integración de la cultura y los conocimientos en este pueblo náhuatl en el currículo explícito e implícito de la escuela primaria Rafael Ramírez de Cozoleacaque, Veracruz, es el factor determinante que limita el ejercicio pleno del derecho a la identidad indígena del alumnado, provocando una desconexión cultural que afecta su autovaloración y sentido de pertenencia. En la cuestión de la metodología, se estará usando lo que es la etnografía, una etnografía netamente, doblemente reflexiva, y también la investigación-acción participativa. En esta cuestión, como soy integrante de la comunidad, pertenezco a la comunidad, y como también yo soy egresado de esa primaria, pues puedo decir que también puedo ser sujeto de investigación, pero también a la par puedo estar del lado del investigador. Primero que nada, pues voy a usar lo que es la etnografía para una comprensión, un análisis del objeto del estudio, la comunidad y pues ahora sí del sujeto, el investigador y su impacto. Pues busco con esto interpretar el currículo oculto y las vivencias del pueblo náhuatl pues en la escuela. La IAP, pues su propósito pues es generar una reflexión colectiva con los actores para proponer soluciones a la exclusión cultural, y pues los sujetos estudiados pasan de objeto a participantes activos. ¿Qué técnicas voy a usar? Y instrumentos, primero que nada, la observación participante, la observación de campo. Voy a usar también diarios de campo y guía de observación. Voy a tener diálogo con los actores sociales, en este caso con padres de familia y docentes, y en algunos casos, si es que se puede, con estudiantes. Para esto voy a usar pues una guía de entrevista, una guía de discusión que ya están preparados,
y pues también pues una evidencia curricular, pues un instrumento, una matriz de análisis documental. Este proceso que abarca pues todo esto, pues es para triangular la información con lo que dice un actor, con lo que dice los actores sociales y también con lo que yo pueda reflexionar. Pues ahorita, tercer semestre, es que se va ahora sí a salir a campo, a la par también se va a triangular la información para tener un avance aún mayor. Sin embargo, este proyecto yo lo veo más a largo plazo, debido que pues busco o pretendo titularme por doctorado. Entonces, sí es una labor un poco rigurosa porque hay que leer, hay que estar en constante actualización de los planes y ver también, como ya lo decíamos, de qué manera con todo lo que yo propongo podemos implementar planes que puedan hacer que el estudiantado se sienta identificado como personas indígenas, puesto que, como un comentario es aquí, que nuestra comunidad, a raíz de que ya se urbanizó bastante, es considerada no indígena. Sin embargo, hay personas, sabemos personas que todavía comprendemos y hablamos el náhuatl, y pues se nos ha excluido de una manera muy grande, desde muy pequeños hasta ya ser adultos. Bueno, entonces, por mi parte, sería todo. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Maestra Marilu Peña, adelante. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Josué, por tu presentación muy clara. Sin duda, insisto, pertinente por todo lo que nos has explicado y que finalmente tú también eres parte de, lo cual sin duda hace muchísimo más interesante la investigación en ese sentido, ¿no? Este sentido de pertenencia y de congruencia y de transformación, lo cual, pues, te felicito. Ciertamente el trabajo que propones, digo, qué bueno que nos precisas que también es un proyecto que busca finalizarse con un proyecto de investigación de doctorado, lo cual justamente pues adecuo un poquito yo mis comentarios, insistiendo sobre el tema de los tiempos. Sin embargo, he de reconocer que la propuesta que nos traes, ¿no? De justamente estar viendo cómo se conecta el marco jurídico constitucional con estas prácticas educativas concretas en tu comunidad. Creo que justamente eso es lo que uno de los objetivos de la universidad, ¿no? Es cómo dialogamos, ¿no? Entre el derecho y la realidad social, en este caso en Cozolaca, que si mal no estoy. En lo cual, insisto, eso se me hace muy valioso. Por otra parte, en cuanto a la cuestión de tus objetivos específicos, comentas que vas a analizar los materiales, ¿no? Con toda esta cuestión que tú también planteas, ¿no? De que pueden irse transformando a lo largo del periodo que tú decidas estudiar, ¿no? La reformulación de algunos materiales educativos. Lo que no me quedó muy claro es si solamente te centrarías con personal docente o también con experiencias estudiantiles, ¿no? Y a partir de eso también preguntarnos esta dimensión de la ética de la investigación, ¿cómo la plantearías, sobre todo en caso de que te refieras también, por supuesto, a las infancias, ¿no? Esta cuestión de la ética de la investigación. Y consideraría también que para justo esta cuestión del currículo oculto que mencionas en tu investigación, justamente para dimensionar, ¿no? Hasta dónde resulta pertinente estos marcos constitucionales y que tanto se ven reflejados en estos materiales, pues bueno, hace mucho revisamos a Henry Giroux, ¿no? Que justamente habla de esta cuestión de estas teorías propuestas, de revisar más allá de estos diálogos formales desde el libro, sino también qué pasa, ¿no? Desde la realidad concreta de cómo se efectúa, si hay algunas transformaciones que están ahí. Si vaya, no sé si dé el tiempo para recuperar
esas otras formas que pueden estar presentes, ¿no? Con toda esta parte institucional que, pues, que se indica en la escuela como tal, ¿no? Otra cuestión es igual, entiendo que trabajarías con la interculturalidad crítica, ¿no? Y no sé si por ahí también, por supuesto, retomarías a Catherine Bach o Aníbal Quijano también para hablar de estas cuestiones, ¿no? Pues sin duda resultarían pertinentes. E insisto, me preocupa un poco esta parte o no me quedó muy clara si son tanto a docentes como a estudiantes y el número, ¿no? O sea, cuántos docentes, cuántos estudiantes, de qué niveles y sobre todo, insisto, por el manejo de los tiempos, que a mí me trae como muy fijo ese tema de los tiempos, pero pensando que es una investigación de doctorado, pues creo que puede hacerse, pues retomar a ambos grupos, ¿no? Tanto docentes como estudiantes, sobre todo que tienes mayor tiempo en general, pues creo que este avance que nos muestras, pues es un avance sólido, es una propuesta muy sólida la que personalmente considero, con un problema bastante relevante y bueno, en general creo que metodológicamente es coherente, si acaso estas nada más serían algunas consideraciones, estimado Edgar. Muchísimas gracias. Gracias a usted, maestra. Gracias por la retroalimentación, maestra Marilu. Continuamos con la maestra Leticia Domínguez. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo únicamente haría como los siguientes comentarios, Edgar. Entiendo que lo que quieres tú obtener al final es un diálogo de saberes, ¿no? Y entonces estamos hablando de una educación formal, ¿no? Una educación que tiene que ver con el Estado, ¿no? Y entonces tu diálogo de saberes quieres hacerlo a través también de lo que es la educación comunitaria, ¿sí? De lo que se aprende y se va compartiendo en la comunidad. Entonces, para que vayas, no sé si en tu comunidad así lo estarían nombrando, esa educación comunitaria, ¿va? Porque es esta forma en que vamos compartiendo los saberes dentro de las comunidades. Pero aquí me surge como otra pregunta. Si estamos hablando que la educación formal es esta, la proporciona el Estado, y hablas de el sentido de pertenencia al incorporar el tema de una educación, ¿no? Intercultural, más pertinente y todo eso, porque hay un sentido de ya no pertenecer incluso a la cultura, ¿no? A ser náhuatl, ¿no? A hablar la lengua náhuatl. Pero entonces ahí le estamos dejando, son preguntas, ¿eh? O sea, ahí le estamos dejando entonces la responsabilidad directa al Estado. ¿Por qué? ¿No sería una cuestión más como de conciencia de las propias personas? Y yo lo dejaría más como en ese sentido. ¿Qué es lo que no solamente es la educación la que está generando esta situación de ya no quererse incluso nombrar indígena, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, deberías de revisar un poco a la CENTE, la sección 22 de Oaxaca, que han estado realizando, ya tiene años, digo, pero fue más visible desde el 2006, ¿no? Que comenzaron a hacer como estos cambios, aunque el Estado no cambie como la currícula, la forma de cómo se plantea la educación dentro de una primaria, una secundaria, desde el preescolar empezaron ellos, preescolar y primaria, pero ellos comenzaron a utilizar más como la información que hay en cada una de las localidades, como parte de ese reconocimiento, sobre todo de ese reconocimiento de nuestro origen indígena. Entonces, te digo un poquito si pudieras ir ahí revisando, documentando cómo hicieron todo esto. Tú te vas a encontrar más como la información que tiene que ver del 2006,
con todo el levantamiento de la APO, ¿no? Que querían correr a Ulises Ruiz, que es un gobernador, y a partir de esto, pues de por sí la sección 22 siempre ha sido bastante radical, crítica, ¿no? Y que ellos han ido incorporando esto. Pero sí es bien importante que revises qué otras cosas está haciendo, que muchas de las personas al urbanizarse no tengan este sentido de pertenencia, incluso de su cultura, porque no solamente reside en eso. Hay muchos factores, hay una comunidad, hay varias comunidades que conozco que la educación es bilingüe, los profesores hablan la lengua y por una extraña razón, ¿no? Que es lo que estás planteando, y estoy hablando de una comunidad en la Sierra Zapoteca de Oaxaca, ¿no? Los niños de preescolar, de primero y de segundo año de primaria, ya no hablan zapoteco. E incluso, o sea, en la secundaria, o sea, sigue siendo la escuela bilingüe, con todo esto que te estoy comentando de la sección 22 que hicieron ellos, el CPEO, y que incluso en la propia ciudad de Oaxaca hicieron como todo este cambio que tú estás diciendo, estos diálogos de saberes que se hicieron ellos, aunque la CEP mandara una cuestión, pero te digo, estas comunidades, los niños no quieren hablar ya el zapoteco, les hablan en zapoteco, ellos contestan en español. Entonces habría que revisar también este punto ciego, vamos a nombrarlo así, para no afirmar algo así contundentemente. Nada más yo dejaría como en razón a eso mis comentarios, Edgar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra Leticia. Bueno, con esa última presentación concluimos la mesa. ¿No está por aquí Edgar Espinosa? ¿O sí accedió? No, ¿verdad? Vale, es que vi que me ingresaron con otras cuentas. Bueno, agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este 9º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 92 trabajos de estudiantes en 27 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 53 expertos académicos de las diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Felicidades, colega.